Ninguno de mi familia está a favor de la eutanasia. Yo me voy y vosotros os quedáis aquí con todo el dolor, pero quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y punto. Hola mi gente linda, ¿cómo están? Qué gusto que me puedan acompañar en este nuevo podcast que se titula Noelia, la historia tras la eutanasia. Y el día de hoy, para abordar este tema, un caso que conmocionó no solamente a España, sino al mundo entero, es el caso de Noelia Castillo Ramos, la joven de 25 años que recibió la eutanasia en marzo de este año en España, que representa un hito complejo para el periodismo contemporáneo, desde el análisis de la comunicación, pero el día de hoy también lo abordaremos desde un lado mucho más humano. Y junto a nosotros está una especialista, es la psicóloga Ana Belén Cárdenas. Bienvenida a este espacio, qué gusto poderle tener acá para poder abordar desde un ámbito, como lo decía, mucho más humano, poder hacer ese análisis desde la parte técnica, pero muy entendible para todos ustedes, porque sé que nos siguen distintos segmentos de población, distintos segmentos de seguidores, así que gracias por acompañarlos. Les queremos recordar que nos pueden seguir a través de YouTube y también en Facebook como Eve Andrade Díaz. Y bueno, para arrancar y aprovechar este espacio importante, quiero consultarle a Ana Belén, porque una persona puede llegar a un sentido de dolor extremo, no solamente en la parte física, sino también psicológica, para tomar esta determinación de la eutanasia. Pero para quienes no conocen de qué se trata, aclarémosle justamente esta terminología. Bienvenida. Hola Evelyn, muchas gracias por la invitación. Creo que es súper importante entender un poco que, tal cual como dice Evelyn, no se trata solamente de un tema de dolor físico. Tiene que ver con algunas situaciones y algunos factores, como el deterioro progresivo de la salud, un sufrimiento muy constante de la persona. En muchas ocasiones hay pérdida de autonomía. Y esto obviamente se relaciona a algunas situaciones en donde la gente pierde el control de su vida. Existe muy poca sensación de calidad de vida también, existe muy poca autonomía para realizar las cosas, definitivamente en muchos de los casos existe pérdida de dignidad. No tengo ganas de nada, ni de salir, ni de comer, ni de hacer nada, entonces no como. El dormir se me hace muy difícil y aparte que tengo dolor de espalda y también de piernas. Siempre me he sentido sola, porque nunca me he sentido comprendida. Entonces es súper importante entender que el sufrimiento físico y emocional pueden unirse, y al unirse estos dos factores dentro de un ser humano, también la gente termina preguntando si vale la pena vivir, si es que es una forma de vivir y de qué forma la quieren también manejar, porque tal vez para las personas que no estamos atravesando por una situación así, podríamos tener una consideración diferente, pero quien lo vive con este sufrimiento de alguna manera físico y emocional, siempre el cuestionamiento va a estar presente. Ya para quienes debemos tratar de entender esta situación, existen como distintas categorías. Existe la eutanasia, existe el suicidio asistido o muerte asistida. ¿Cuál es la diferenciación o cuáles son los mecanismos justamente para poder determinar cuál es el modo, digamos? Bien, en el tema hay como estos dos bloques importantes, porque la gente puede decir igual es un ser humano que se estaba quitando la vida. Entonces hay algunas formas, ¿no? Y para ponerlo muy claro, el suicidio tiene que ver de alguna forma con crisis emocionales importantes que terminan afectando a la salud mental de cualquier persona. Entonces hay que entender que este factor en la eutanasia tiene algunos métodos de evaluación, y hay tres importantísimos, que son la parte del sufrimiento humano, la parte de la evaluación médica y también la parte legal. Entonces es un proceso en donde hay mucha conciencia, mucha información, en donde la persona genera una autorización para que esto suceda, y obviamente hay
un grupo multidisciplinario acompañando este proceso. Ya centrándonos en el caso de Noelia, pasa por un proceso que entiendo no es que se lo toma de la noche a la mañana. Ella venía acarreando por muchos años, para quienes no conocen a fondo el caso, solo la han escuchado a través de noticias, porque finalmente en la noticia se vuelve algo como sensacionalista, en donde ya muestras la parte final, digamos, de la etapa de esta joven. Pero tras de ello hay una serie de historias que empiezan por el hogar, por un tema de separación de sus padres, por un tema también de estar en hogares temporales y en donde no existe una adecuada convivencia ni calidad de vida, y luego pues producto incluso de una violación masiva. ¿Cómo esto puede repercutir o cómo es la psiquis, tú que eres experta, para lograr entender en qué punto debe estar el ser humano para considerar autoeliminarse? Bien, en el caso de Noelia hay que entender que gracias, por llamarlo así, a todos estos factores que ocurrieron, desgraciadamente ella vivió una historia muy dura. Ella en el 2022 intenta quitarse la vida y ella se lanza de un 5º piso, y gracias a esta igual situación, ella se queda parapléjica. Las personas queremos evitar sentir dolor, entonces no nos gusta tener tristeza, no nos gusta tener sufrimiento, lo evitamos por completo, y por eso es que mucha gente utiliza ciertos métodos para evitarlo. Las drogas, el alcohol, trabajar demasiado, hacer compras, porque no nos gusta sentir. Y la evitación, digamos, experiencial de algo doloroso más fuerte es el suicidio. Es ya no querer sentir, y como no sabemos cómo manejarlo y no sabemos cómo gestionar esas emociones, terminamos queriendo quitarnos la vida. Ella pasa por este proceso en donde ya lógicamente hay una demanda personal de no querer vivir, y por eso es que hay tanto, se pone mucho en juego, ¿no?, los derechos humanos en contra de la dignidad y la autonomía de cada persona. Sí, sin duda que juegan muchos parámetros en estas decisiones y en estos temas, que a veces yo digo es muy complejo juzgar desde fuera cuando uno no vive. Ahora, en el caso de personas que atraviesan por situaciones similares, ¿cuál es el rol de la familia? ¿Cómo es el acompañamiento? Porque uno ve una mujer que se dirigió a los medios en donde prácticamente fue, yo digo, un show mediático, expuesto al mundo, en donde haces un conteo regresivo y en donde ya sale la mamá, sale el papá. Yo digo, ¿en qué momento, dónde estaban ellos cuando sucede todo esto? Bien, es importante mencionar que cada dinámica familiar es muy, muy distinta. Generalmente las familias atraviesan muchas situaciones cuando hablamos de eutanasia en general, no exactamente este caso, pero muchas familias sienten culpa. Hay un tema y un conflicto moral gigantesco, porque es una persona que lógicamente está tomando una decisión, pero desde la familia también tiene que opinar. El tema del cuidador también es bien importante, porque el cuidador sufre muchísimo también con una persona que a veces dura años en este proceso, y entonces ahí entra la culpa, un conflicto moral, hay tristeza, hay remordimiento, hay desesperación, hay tristeza, y claro, cada familia actúa de una forma muy, muy diferente a la otra. Entonces el acompañamiento con la familia también es súper importante en estos procesos. Claro, en este caso de Noelia era muy difícil su contexto familiar, ¿no? Entonces, claro, al final salimos a los medios, se volvió, como tú dices, muy mediático. Sin embargo, ya ella tenía una decisión, había algo importante que había que escuchar y que posiblemente nunca antes fue escuchada. Como profesional de la psicología, hay una comisión de garantía y evaluación de Cataluña quien hizo este estudio, esta comisión, que pasó luego a tribunales, al juzgado en España, que determinó que se daba paso, que se autorizaba el tema de la eutanasia. ¿Qué tipo de protocolos siguen los médicos, los profesionales, para determinar que sí, efectivamente, ella puede tomar esa decisión? Bien, en estos casos hay que entender que los procesos y los protocolos médicos de cada país incluso son distintos, pero en este caso el de Cataluña incluyó muchos análisis médicos, en donde existían algunos factores a tomar en cuenta. Uno de ellos era que si la enfermedad era grave o incurable, que era algo definitivamente tenía que ser como lo más importante. Que exista sufrimiento físico o psíquico permanente de la persona, y que además
exista la solicitud voluntaria y permanente de la misma. Entonces hay algunos factores que son tomados en cuenta y esto es pasado por una comisión interdisciplinaria que analiza todos estos casos. En el Ecuador también se estableció el tema de la despenalización de la eutanasia. ¿Bajo qué parámetros hubo un caso relevante que permitió que la justicia ecuatoriana pueda dar ese paso? Bien, en Ecuador hay algunos temas que son importantes analizar porque aquí hay algunas situaciones como la parte ética, la parte religiosa, la parte moral, la parte médica, derechos humanos. Entonces, frente a esto, en Ecuador ha existido un sinfín de situaciones que han ido manejándose de alguna forma. Y claro, el debate siempre se va a centrar en la autonomía que tiene la persona de alguna forma para tomar esta decisión y obviamente la dignidad frente al sufrimiento. En el Ecuador existe claramente el caso de Paula Roldán, que quien fue en el año 2024 la persona que logró que esto se vuelva más legal y que el Ecuador también apruebe esta situación. En tu experiencia profesional, en la gente que tú atiendes a diario, en tus espacios de trabajo, ¿cómo ves el tema de las enfermedades mentales que muchas veces yo veo que hoy en día prácticamente se ha vuelto una tendencia, no sé si por los factores que vivimos hoy en día, niveles de estrés, niveles, en muchos sentidos, incluso de la convivencia en sí? ¿Tú consideras que la eutanasia puede ser una alternativa en algunos casos de la experiencia que tú trabajas en el día a día? Bien, analizando todo lo que hemos hablado hasta el momento, considero que para una persona que tiene una enfermedad no curable, que tiene un sufrimiento letal, que tiene una vida realmente que no es digna, una persona que está sufriendo demasiado, hay esta parte que para mí es súper importante y es que el ser humano es autónomo y tiene dignidad sobre sus decisiones. Creo que mantener a alguien en sufrimiento, porque tiene que ser así, también es dejar de escuchar el dolor ajeno y más allá de las leyes, más allá de los protocolos, yo pienso que el tema aquí es acompañar a un ser humano para saber que la vida que lleva sea digna. Mientras la vida no sea digna, no sea manejable, no sea vivible, pienso que es súper difícil. Y como tú dices, vivimos en un mundo que ahora vive apresurado, vive con tanto estrés, la gente, todo el mundo se siente con ansiedad, todo el mundo siente depresión porque posiblemente no estamos presentes. Y esas personas están tal vez muy presentes en su enfermedad porque no tienen más que esas sensaciones. Entonces, yo creo que hablamos de un sufrimiento humano, de dignidad de alguien y que mientras esto se maneje de una forma adecuada, consciente, saludable, pues siempre va a ser una opción para alguien que ya no quiere sufrir. Gracias. Ha sido importante, interesante. Hemos querido resumirles brevemente con la experiencia de Ana Belén en este espacio. Gracias por acompañarnos, dejar un mensaje importante que es poner, yo siempre digo, la carne al asador y la decisión y todas las herramientas al servicio o a información de ustedes que nos están siguiendo. Creo que estos temas hay que verlos desde una perspectiva mucho más amplia, respetando siempre la creencia, la religión, muchas cuestiones que son propias del ser humano, pero creo y coincido con Ana Belén en el sentido del tema de la dignidad, de la calidad de vida que podamos tener como seres humanos. Creo que eso es lo más valioso e importante, más allá de juzgar o señalar a alguien. Creo que no, y quienes creemos en Dios, creo que nadie estamos en la postura de señalar a otro si tomó o no la decisión correcta. Finalmente este ha sido un espacio más técnico, más de aporte justamente para que la ciudadanía conozca y esté siempre informada. Gracias por acompañarnos nuevamente, y este podcast ha sido dedicado a Noelia, la historia detrás de la eutanasia. Con eso nos vemos en una próxima ocasión, mi gente linda. Les mandamos muchos saludos.